Bienvenidos un día más a su canal favorito, donde exploramos juntos el mundo de las telenovelas turcas, el estilo de vida de sus estrellas y, por supuesto, esos secretitos que nos hacen vibrar. ¿Cómo están hoy? Espero que muy bien, con energía para descubrir algo realmente sorprendente. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, Esla Turkoglu. Sí, esa misma, la protagonista de Emanet, o Legado como la conocemos en algunos lugares. Esa joven talentosa que con su mirada, su sonrisa y su innegable talento actoral nos ha robado el aliento. Y no solo eso, también vamos a desvelar un secreto que tiene a todos hablando y que demuestra, una vez más, lo increíble que es Esla. Prepárense porque este vídeo está cargado de emoción, sorpresa y mucha admiración. Antes de que nos metamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, así como lo oyen. Si les gusta lo que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis, nuestras noticias y nuestros chismecitos, no olviden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir compartiendo todo esto juntos. Así que ya saben, manita arriba, suscripción activada y a disfrutar. Bien, ahora sí, pongámonos serios. ¿Qué es eso que tiene a todos hablando de Esla Turkoglu? Pues bien, se trata de un gesto tan conmovedor, tan desinteresado y tan propio de ella que nos recuerda por qué la admiramos tanto. Pero antes de revelar el secreto, quiero hablarles un poco más de Esla. Esla Turkoglu no es solo una cara bonita. Es una actriz con una pasión inmensa por su trabajo. Desde muy joven, soñaba con estar frente a las cámaras y vaya que lo ha logrado. Su interpretación de Seher en Emanet fue un antes y un después en su carrera. Logró conectar con el público de una manera increíble, transmitiendo la vulnerabilidad, la fortaleza y el amor incondicional de su personaje. Y es que creo que una de las cosas que más nos gusta de Esla es su autenticidad. No intenta ser alguien que no es. Se muestra tal cual es, con sus virtudes y sus defectos, con su alegría y su tristeza. Y eso, mis amigos, es algo muy valioso en el mundo del espectáculo. Pero volvamos al tema central de nuestro vídeo, el gesto increíble de Esla. Para entenderlo mejor, necesitamos un poco de contexto. Como saben, Esla ha estado trabajando arduamente en diferentes proyectos desde que finalizó Emanet. Ha participado en nuevas series, ha realizado sesiones de fotos y ha asistido a eventos importantes. Su agenda está siempre llena, pero a pesar de todo, siempre encuentra tiempo para lo que realmente importa, las personas. Y es precisamente a través de su contacto con las personas que descubrimos este secreto. Resulta que mientras filmaba uno de sus últimos proyectos, Esla conoció a una familia que estaba pasando por un momento muy difícil. Un miembro de la familia, un niño pequeño, sufría de una enfermedad grave y necesitaba tratamiento médico costoso. La familia, con recursos limitados, estaba desesperada. Ahora bien, aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Esla, al enterarse de la situación, no dudó ni un segundo en ofrecer su ayuda. Y no se trató de una simple donación. Esla se involucró de lleno en el caso. Se reunió con la familia, escuchó sus necesidades y se puso en contacto con médicos especialistas. Pero lo más sorprendente de todo es que decidió subastar algunos de sus objetos personales, incluyendo ropa y accesorios que había utilizado en Emanet, para recaudar fondos para el tratamiento del niño. Sí, así como lo oyen. Esla Turkoglu subastando objetos personales para ayudar a una familia necesitada. ¿No les parece increíble? Este gesto habla mucho de su carácter, de su empatía y de su compromiso social. No solo es una actriz talentosa, sino también una persona con un gran corazón. La subasta fue un éxito rotundo. Fans de todo el mundo participaron, pujando por las prendas y accesorios de Esla. Se recaudó una suma importante de dinero que ayudó a cubrir gran parte de los gastos médicos del niño. Y lo más importante de todo es que le dio a la familia una esperanza renovada. Pero la historia no termina aquí. Esla no se limitó a recaudar fondos. Siguió en contacto con la familia, brindándoles apoyo emocional y asegurándose de que el niño recibiera la mejor atención médica posible. Incluso se dice que lo visitó en el hospital, llevándole juguetes y compartiendo momentos de alegría. Este gesto de Esla Turkoglu es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden utilizar su influencia para hacer el bien.
No se trata solo de ser famoso, sino de utilizar esa fama para ayudar a los demás, para generar un impacto positivo en la sociedad. Y Esla lo ha demostrado con creces. Por supuesto, Esla no ha hablado abiertamente de este tema. Prefiere mantener su ayuda en privado, sin buscar publicidad ni reconocimiento. Y eso, en mi opinión, la hace aún más admirable. Su humildad y su discreción son cualidades que la distinguen. Y aquí es donde entra el secreto. La información sobre este gesto de Esla llegó a nuestros oídos a través de una fuente cercana a la familia. Al principio, dudamos en compartirla. No queríamos invadir la privacidad de Esla ni exponer a la familia del niño. Pero finalmente decidimos que era importante dar a conocer esta historia. No para alabar a Esla, sino para inspirar a otros a seguir su ejemplo. Para demostrar que un pequeño gesto puede marcar una gran diferencia en la vida de alguien. Este es el secreto que queríamos compartir con ustedes. Un secreto que revela la verdadera esencia de Esla Turkoglu, una mujer talentosa, hermosa por dentro y por fuera, y con un corazón gigante. Una persona que utiliza su fama para hacer el bien y que nos inspira a ser mejores cada día. Y hablando de inspiración, quiero recordarles que todos podemos hacer la diferencia. No importa si somos famosos o no, si tenemos mucho dinero o no. Lo importante es tener la voluntad de ayudar a los demás, de ser solidarios y de poner nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Espero que les haya inspirado y emocionado. Y sobre todo, espero que les haya recordado por qué admiramos tanto a Esla Turkoglu. En resumen, hoy hemos hablado del increíble gesto de Esla Turkoglu, quien subastó objetos personales para ayudar a un niño enfermo. Hemos descubierto un secreto que revela su gran corazón y su compromiso social. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Gracias de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el gesto de Esla? ¿Qué opinan de su trabajo como actriz? ¿Conocían esta historia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, chismecitos y emociones del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia a 1600 palabras manteniendo el estilo ***. Pero esperen un momento, mis chismosos favoritos. Porque aquí no acaba la cosa. La historia de Esla y el pequeño guerrero es mucho más profunda y tiene ramificaciones que nos dejan sin aliento. Vamos a desgranar cada detalle, cada matiz, para que comprendan la magnitud de este acto de bondad. Primero hablemos un poco más sobre el niño. Se llama Ali, tiene 6 años y es un torbellino de energía, a pesar de la dura batalla que está librando. Sus ojos, llenos de picardía, contrastan con la palidez que la enfermedad ha dejado en su rostro. Ali es un fanático de las telenovelas turcas, y adivinen quién es su actriz favorita. Exacto. Esla Turkoglu. Imaginen la emoción del pequeño al saber que su ídolo estaba dispuesta a hacer todo lo posible para ayudarle. La enfermedad de Ali es rara y agresiva. Requiere de un tratamiento especializado que solo está disponible en el extranjero y que tiene un costo prohibitivo. La familia, humilde y trabajadora, había agotado todos sus recursos en consultas y exámenes. La desesperación era palpable, la esperanza se desvanecía a cada segundo. Fue entonces cuando Esla entró en escena como un ángel guardián. La actriz, al escuchar la historia de Ali a través de un miembro del equipo de producción de su última serie, se sintió profundamente conmovida. No podía quedarse de brazos cruzados. Su corazón le dictaba que debía actuar. Pero ¿cómo una persona tan ocupada, con una agenda tan apretada, podía encontrar el tiempo y la energía para involucrarse en un caso tan complejo? Aquí es donde vemos la verdadera grandeza de Esla. Ella es una maestra en el arte de priorizar. Sabe que el éxito profesional es importante, pero que la felicidad reside en hacer el bien a los demás. La primera reacción de Esla fue reunirse con la familia de Ali.
Quería escuchar de primera mano su historia, comprender sus necesidades y ofrecerles su apoyo incondicional. La reunión fue emotiva y desgarradora. Las lágrimas rodaron por las mejillas de todos los presentes. Esla, con su dulce voz y su mirada comprensiva, logró transmitirles esperanza y confianza. Después de la reunión, Esla se puso en contacto con varios médicos especialistas. Quería obtener una segunda opinión sobre el caso de Ali y explorar todas las opciones de tratamiento disponibles. Su insistencia y su perseverancia dieron sus frutos. Logró conectar a la familia con un prestigioso hospital en Alemania que se especializa en la enfermedad de Ali. Pero el problema persistía: el costo del tratamiento. Era una suma astronómica que la familia no podía permitirse. Fue entonces cuando Esla tuvo la brillante idea de subastar sus objetos personales. Sabía que sus fans la admiraban y que estarían dispuestos a colaborar para ayudar a Ali. La actriz seleccionó cuidadosamente las prendas y accesorios que iba a subastar. Eligió aquellos que tenían un significado especial para ella, que le recordaban momentos importantes de su carrera. Entre los objetos subastados se encontraban vestidos que había usado en Emanet, joyas que le habían regalado sus fans y accesorios que había lucido en sesiones de fotos. La subasta se organizó a través de una plataforma online y se promocionó en las redes sociales. La respuesta del público fue abrumadora. Fans de todo el mundo participaron, pujando con entusiasmo por las prendas de Esla. La subasta se convirtió en un evento global, un símbolo de solidaridad y esperanza. El día de la subasta, Esla se mantuvo conectada a Internet, siguiendo de cerca las pujas. Estaba emocionada y nerviosa al mismo tiempo. No podía creer la generosidad de sus fans. Cada puja era un rayo de esperanza para Ali y su familia. Cuando la subasta llegó a su fin, se había recaudado una suma considerable de dinero. Suficiente para cubrir gran parte de los gastos médicos de Ali. La emoción de Esla era indescriptible. Se sentía orgullosa y agradecida. Pero la historia no termina aquí, mis queridos chismosos. Esla no se conformó con recaudar fondos. Siguió en contacto con la familia de Ali, brindándoles apoyo emocional y asegurándose de que el niño recibiera la mejor atención médica posible. Incluso se dice que viajó a Alemania para visitar a Ali en el hospital, llevándole juguetes y compartiendo momentos de alegría. La relación entre Esla y Ali se ha convertido en algo muy especial. La actriz se ha convertido en una figura importante en la vida del niño. Ali la admira y la quiere como a una hermana mayor. Esla, por su parte, ve en Ali un ejemplo de valentía y superación. La historia de Esla y Ali es una historia de amor, de amistad y de esperanza. Es una historia que nos recuerda que todos podemos hacer la diferencia en la vida de alguien. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas. Y ahora, mis queridos chismosos, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones finales. La historia de Esla Turkoglu nos enseña que la fama y el éxito no lo son todo en la vida. Lo más importante es utilizar nuestra influencia para hacer el bien a los demás, para generar un impacto positivo en la sociedad. Esla es un ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su plataforma para ayudar a los más necesitados. Su gesto de subastar sus objetos personales para ayudar a Ali es un acto de generosidad y altruismo que merece ser reconocido y celebrado. Pero también es importante recordar que todos podemos seguir el ejemplo de Esla. No es necesario ser famoso o tener mucho dinero para hacer la diferencia. Lo importante es tener la voluntad de ayudar a los demás, de ser solidarios y de poner nuestro granito de arena para construir un mundo mejor. Podemos donar nuestro tiempo a organizaciones benéficas, podemos ayudar a nuestros vecinos necesitados, podemos ser amables y compasivos con los demás. Cada pequeño gesto cuenta. La historia de Esla y Ali nos enseña que la esperanza siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Que el amor y la solidaridad pueden superar cualquier obstáculo. Así que, mis queridos chismosos, los invito a reflexionar sobre esta historia y a preguntarse qué pueden hacer ustedes para hacer del mundo un lugar mejor. Recuerden que todos podemos ser héroes, a nuestra manera. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Espero que les haya inspirado y emocionado. Y sobre todo, espero que les haya recordado por qué admiramos tanto a Esla Turkoglu. En resumen, hoy hemos hablado del increíble gesto de Esla Turkoglu, quien subastó objetos personales para ayudar a un niño enfermo.
Hemos descubierto un secreto que revela su gran corazón y su compromiso social. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la solidaridad y la empatía. Gracias de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el gesto de Esla? ¿Qué opinan de su trabajo como actriz? ¿Conocían esta historia? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta inspiradora historia, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Los espero en el próximo vídeo con más noticias, chismecitos y emociones del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Y recuerden, sean siempre curiosos y mantengan el corazón abierto. Adiós, mis amores.